De Saint-Loup-en-Bray estuvo sencillo, no hizo alardes exagerados con el joven, no mostró el más mínimo embarazo, y unos días después supe, por casualidad, que el joven era el hijo de Sir Rufus Israels. El final de la historia pareció menos chocante que su comienzo, porque resultó incomprensible para los presentes. En efecto, Sir Rufus Israels, que a Bloch y a su padre les parecía un personaje casi regio, ante el que Saint-Loup habría debido echarse a temblar, era en cambio para el círculo Guermantes un extranjero advenedizo, solo tolerado por la buena sociedad, y de cuya amistad a nadie se le hubiese ocurrido estar orgulloso, todo lo contrario. Lo supe, dijo Bloch, por el apoderado de Sir Rufus Israels, que es amigo de mi padre y un hombre a todas luces excepcional. Un individuo realmente curioso, añadió con esa energía afirmativa, con ese acento de entusiasmo que solo ponemos en las convicciones que no nos hemos formado a nosotros mismos. Pero dime, prosiguió Bloch, hablándome muy bajo, ¿qué fortuna puede tener Saint-Loup? Ya comprenderás que, aunque te lo pregunte, me importa menos que el año de la tana. Solo es desde el punto de vista balzaquiano, ya me entiendes. Y no sabes siquiera en qué está colocada, si tienes valores franceses, extranjeros, tierras. No pude informarle de nada. Dejando de susurrar, Bloch pidió en voz muy alta, permiso para abrir las ventanas, y sin aguardar la respuesta se dirigió hacia ellas. Madame de Villeparisis dijo que no era posible abrirlas, que estaba acatarrada. Si ha de sentarle mal, respondió Bloch frustrado. No se puede decir que no haga calor. Y echándose a reír, hizo dar a sus miradas una vuelta completa a la concurrencia, reclamando apoyo frente a Madame de Villeparisis. No la encontró entre toda aquella gente bien educada. Sus ojos encendidos, que no habían logrado corromper a nadie, recobraron resignados su seriedad. Declaró a modo de derrota: estamos por lo menos a 22 grados. 25, no me extraña. Casi estoy sudando, y no tengo, como el sabio Antenor, hijo del río Alfeo, la facultad de bañarme en la onda paterna para detener el sudor, antes de meterme en una bañera bien pulida y ungirme con un aceite perfumado. Y obedeciendo a esa necesidad que sentimos de esbozar, para uso ajeno, teorías médicas cuya aplicación sería favorable a nuestro propio bienestar, si usted cree que le sienta bien, yo creo todo lo contrario. Eso es precisamente lo que la catarra. Bloch se había mostrado encantado con la idea de poder conocer a Monsieur de Norpois. Le habría gustado, decía, hacerle hablar sobre el caso de Dreyfus. Hay en eso una mentalidad que conozco muy poco, y sería bastante excitante hacer una entrevista a ese simio diplomático, dijo en tono sarcástico para dejar bien claro que no se consideraba inferior al embajador. Madame de Villeparisis lamentó que hubiese dicho esto en voz tan alta, pero no le concedió gran importancia cuando vio que el archivero, cuyas opiniones nacionalistas la tenían por así decir en un brete, estaba demasiado lejos para haber podido oírlo. Más la irritó oír que Bloch, arrastrado por el demonio de su mala educación que previamente lo había cegado, le preguntaba, riéndose de la broma paterna: ¿no es suyo un estudio que yo he leído en el que demostraba las irrefutables razones por las que la guerra ruso-japonesa debía acabar con una victoria de los rusos y la derrota de los japoneses? ¿Y no está un poco chocho? Me parece que es él a quien he visto admirando su sillón, antes de ir a sentarse en él deslizándose como sobre ruedas. Jamás en la vida. Espere un instante, añadió la marquesa. No sé qué puede estar haciendo. Agitó la campanilla y cuando el criado hubo entrado, como no disimulaba nada e incluso le gustaba hacer ver que su viejo amigo pasaba la mayor parte del tiempo en su casa, vaya a decirle a Monsieur de Norpois que venga. Está clasificando unos papeles en mi despacho. Ha dicho que vendría a los 20 minutos y hace 1 hora y 3/4 que le espero. Él le hablará del caso Dreyfus, de todo lo que usted quiera, le dijo en tono enfurruñado a Bloch. No aprueba demasiado lo que está ocurriendo, porque Monsieur de Norpois estaba en malas relaciones con el actual ministerio. Y Madame de Villeparisis, aunque él no se hubiese permitido llevar a la casa personas del gobierno, seguía conservando su altivez de dama de la mejor aristocracia y permanecía al margen y por encima de las relaciones que él se veía obligado a cultivar. Estaba al corriente, gracias a él, de lo que ocurría. Asimismo, tampoco los políticos del régimen se habrían atrevido a pedir a Monsieur de Norpois que los presentase a Madame de Villeparisis, pero algunos habían ido a buscarle a la casa de campo de ella cuando habían tenido necesidad de su ayuda en circunstancias graves.
Sabían la dirección, iban al castillo. No veían a la castellana, pero en la cena ella decía: «Ya sé, señor, que han venido a molestarle. ¿Van mejor las cosas?» «¿Tiene usted mucha prisa?», preguntó Madame de Villeparisis a Bloch. No, quería irme porque no me encuentro muy bien. Es más, creo que tendré que hacer una cura de Vichy por mi vesícula biliar», dijo articulando las últimas palabras con una ironía satánica. «Vaya, pero si precisamente mi sobrino nieto Chatellerault debe ir allí. Tendrían que ponerse ustedes de acuerdo. ¿Está todavía aquí? Es muy simpático, ¿sabe?», dijo Madame de Villeparisis, tal vez de buena fe y pensando que si ella conocía a los dos, no tenían motivo alguno para no llevarse bien. «Oh, no sé si a él le gustaría, solo le conozco muy poco. Todavía está aquí, allá, al fondo», dijo Bloch confuso y encantado. El mayordomo, evidentemente, solo había debido de cumplir en parte el recado que acababa de serle confiado para Monsieur de Norpois, porque éste, para hacer creer que llegaba de fuera y que aún no había visto a la señora de la casa, cogió al azar un sombrero en la antecámara y fue a besar ceremoniosamente la mano de Madame de Villeparisis, preguntándole cómo se encontraba con el mismo interés que se manifiesta tras una larga ausencia. Ignoraba que, previamente, la marquesa había privado de toda verosimilitud a su comedia, a la que por lo demás puso fin llevándose a Monsieur de Norpois y a Bloch a un salón contiguo. Bloch, que había observado todas las muestras de cortesías dirigidas al que aún no sabía que fuese Monsieur de Norpois, y los saludos acompasados, graciosos y profundos con que el embajador respondía, sintiéndose inferior a todo aquel ceremonial y ofendido ante la idea de que nunca sería él su destinatario, me había dicho en un alarde de desenvoltura: «¿Quién es ese pedazo de imbécil?». Quizá, por lo demás, como todos los saludos de Monsieur Norpois chocaban lo mejor que Quizás, por lo demás, como todos los saludos de Monsieur de Norpois chocaban lo mejor que había en Bloch, la franqueza más directa de un ambiente moderno, puede ser que, en parte, los encontrase sinceramente ridículos. En todo caso, dejaron de parecérselo e incluso le encantaron cuando fue el mismo Bloch quien se convirtió en objeto de ellos. «Señor embajador», dijo Madame de Villeparisis, «quería presentarle a este caballero, el señor Bloch, el señor marqués de Norpois». A pesar de la forma que tenía de maltratar a Monsieur de Norpois, se empeñaba en llamarle señor embajador por vida social, por consideración exagerada del rango de embajador, consideración que le había inculcado el propio marqués y, en última instancia, para aplicar esos modales menos familiares, más ceremoniosos, a determinados individuos que, en el salón de una mujer distinguida, contrastando con la libertad que emplea con sus restantes habitués, designan inmediatamente a su amante. El señor de Norpois ahogó su mirada azul en la blancura de su barba, abatió profundamente su alta figura como si la inclinase ante todo lo que el nombre de Bloch representaba para él de notorio y de imponente. Murmuró encantado, mientras su joven interlocutor, emocionado pero convencido de que el célebre diplomático iba demasiado lejos, se apresuraba a rectificar diciendo: «No, al contrario, el encantado soy yo». Pero esta ceremonia que Monsieur de Norpois renovaba por amistad hacia Madame de Villeparisis con cada desconocido que su vieja amiga le presentaba, no pareció esta cortesía suficiente para Bloch, a quien dijo: «Pero pregúntele todo lo que quiera saber. Lléveselo ahí al lado si le resulta más cómodo. Le encantará hablar con usted. Creo que quería hablarle del caso Dreyfus», añadió sin preocuparse para nada de si aquello agradaba a Monsieur de Norpois, del mismo modo que no le hubiese ocurrido pedir al retrato de la duquesa de Montmorency su consentimiento antes de mandar iluminarlo para el historiador, o al té antes de ofrecer una taza. «Háblele en voz alta», le dijo a Bloch. «Es un poco sordo, pero le dirá todo lo que usted quiera. Ha conocido muy bien a Bismarck, a Cavour». «¿No es verdad?», dijo con voz fuerte, «que conoció usted bien a Bismarck». «¿Tiene usted algo en el telar?», preguntó Monsieur de Norpois con una seña de inteligencia. Me preguntó Monsieur de Norpois con una señal de inteligencia mientras me estrechaba cordialmente la mano. Aproveché para liberarlo cortésmente del sombrero que había creído llevar en señal de ceremonia, porque acababa de darme cuenta de que era el mío el que por azar había cogido. «Me había enseñado usted una obrilla un tanto rebuscada
el laquilaba muy fino. Yo le di francamente mi opinión. Lo que había hecho no merecía la pena ponerlo en el papel. ¿Nos prepara usted algo? Es usted algo fanático de Bergot, si no recuerdo mal. No hable mal de Bergot, exclamó la duquesa. No discuto su talento de pintor. Eso no se le ocurriría a nadie, duquesa. Sabe grabar al burril o al aguafuerte, y quizás bosquejar como Monsieur Cherbuliez, una composición de amplio aliento. Pero me parece que nuestra época crea una confusión de géneros y que lo primero del novelista es urdir una trama y elevar los corazones antes que perfilar a punta seca un frontispicio o un cul de l'âme. Veré a su padre el domingo en casa del bueno de AJ, añadió volviéndose hacia mí. Por un momento, viéndole hablar con Madame de Guermantes, tuve la esperanza de que quizás me prestase para ir a su casa la ayuda que me había negado para ir a casa de Madame Swann. Otra de mis grandes admiraciones, le dije, es Elstir. Parece que la duquesa de Guermantes los tiene maravillosos, en particular ese admirable manojo de rábanos, que admiré en la exposición y que tanto me gustaría volver a ver. Qué obra maestra ese cuadro. Y, en efecto, si yo hubiera sido un hombre célebre y me hubieran preguntado qué trozo de pintura prefería, habría citado aquel manojo de rábanos. ¿Una obra maestra?, exclamó Monsieur de Norpois en un tono de asombro y reproche. Ni siquiera tiene la pretensión de ser un cuadro. Solo es un simple boceto. Tenía razón. Si llama obra maestra a ese vivo apunte, ¿qué dirá de la Virgen de Herbert o de Dagnan Boubert? He oído que rechaza usted a la amiga de Robert, dijo Madame de Guermantes a su tía después de que Bloch hubiese llevado aparte al embajador. Creo que no tiene por qué sentirlo. Ya sabe que es un horror. No tiene ni pizca de talento y encima es grotesca. ¿Pero cómo la conoce, duquesa?, dijo Monsieur d'Agincourt. ¿Cómo? ¿No sabe que ha recitado en mi casa delante de todo el mundo? No estoy particularmente orgullosa por ello, dijo riendo Madame de Guermantes. Feliz, sin embargo, porque se hablara de aquella actriz y de hacer saber que ella había tenido la primicia de sus ridiculeces. Bueno, ya no me queda más que irme, añadió sin moverse. Acababa de ver entrar a su marido, y la frase que pronunciaba hacía alusión a la comicidad de la impresión que habrían podido dar de estar haciendo juntos una visita de bodas, y no, desde luego, a las relaciones a menudo difíciles que existían entre ellas y aquel enorme mocetón que empezaba a envejecer, pero que seguía haciendo vida de joven. Dejando pasear sobre el gran número de personas que rodeaban la mesa de té, las miradas afables, maliciosas y algo deslumbradas por los rayos del sol poniente de sus pequeñas pupilas redondas y exactamente alojadas en el ojo como las dianas que sabía apuntar y aceptar tan infaliblemente el perfecto tirador que era, el duque avanzaba con una lentitud maravillada y prudente, como si, intimidado por una asamblea tan brillante, temiese caminar sobre los vestidos y molestar las conversaciones. Una sonrisa permanente de buey rey de Yevot, levemente achispado, con una mano semiextendida flotando como la aleta de un tiburón a la altura del pecho, y que dejaba estrechar indistintamente para sus viejos amigos y por los desconocidos que le presentaban, le permitían, sin tener que hacer un solo gesto ni interrumpir su paseo bonachón, perezoso y regio, satisfacer la solicitud de todos, limitándose a murmurar: «Buenas noches, querido. Buenas noches, querido amigo. Encantado, señor Bloch. Buenas noches, Agincourt». Y al llegar a mí, que fui el más favorecido, cuando hubo oído mi nombre: «Buenas noches, querido vecino. ¿Cómo está su padre? Un hombre excelente». Solo hizo grandes demostraciones para Madame de Villeparisis, que lo saludó con un gesto de cabeza y sacando una mano de su delantalito. Enormemente rico en una sociedad donde cada vez se es menos, había asimilado a su persona de un modo permanente la noción de aquella enorme fortuna, uniendo a la vanidad del gran señor la del hombre de dinero, y la educación refinada del primero apenas conseguía refrenar la suficiencia del segundo. Por lo demás, no costaba mucho entender que sus éxitos con las mujeres que causaban la desgracia de su esposa no dependiesen exclusivamente de su nombre y su fortuna, porque todavía era de una gran belleza, con algo en el perfil de la pureza y la resolución
del contorno de algún dios griego. ¿De veras ha recitado en su casa?, preguntó Monsieur d'Angercourt a la duquesa. Verá, vino a casa a recitar con un ramo de azucenas en la mano y otras azucenas en el vestido. Madame de Guermantes ponía, como Madame de Villeparisis, cierta afectación pronunciando determinadas palabras de una forma muy aldeana, aunque no arrastrase las R como hacía su tía. Antes de que Monsieur de Norpois, molesto y forzado, llevase a Bloch al pequeño vano, donde podrían charlar juntos, volví un instante con el viejo diplomático y le hice una alusión al sillón académico para mi padre. Al principio quiso dejar la conversación para más tarde, pero le objeté que estaba a punto de irme a Baalbek. ¿Cómo? ¿Otra vez se va a Baalbek? Es usted un auténtico globetrotter. Luego me escuchó. Cuando dije el nombre de Leroy Belliot, Monsieur de Norpois me miró con aire receloso. Me figuré que quizá le había dicho a Monsieur Leroy Belliot algo desfavorable hacia mi padre, y temía que el economista se lo hubiese repetido. Inmediatamente pareció animado de un verdadero afecto por mi padre, y tras una de esas pausas de las charlas en que de pronto estalla una palabra como a pesar del que habla, y en quien la irresistible convicción arrasa los esfuerzos balbuceantes que hacía por callarse, no, me dijo emocionado, su padre no debe presentarse, no debe hacerlo por su propio interés, por él mismo, por respeto a su mérito, que es grande y que comprometería en una aventura como esa. Su padre vale mucho más. Aunque fuese candidato tendría todo que perder y nada que ganar. A Dios gracias no es orador, y es lo único que cuenta entre mis queridos colegas, aunque lo que se diga solo sean bobadas. Su padre tiene una meta importante en la vida. Debe ir derecho a ella, sin dejarse apartar por los matorrales del camino, aunque sean los matorrales, por otra parte, más espinosos que floridos del jardín de Academo. Además, solo conseguiría reunir unos pocos votos. A la Academia le gusta hacer esperar al postulante antes de admitirlo en su seno. En este momento no hay nada que hacer. Más tarde no digo que no, pero ha de ser la compañía misma la que vaya a buscarle. Y la compañía practica con más fetichismo que acierto el Fara d'Assec, de nuestros vecinos del otro lado de los Alpes. Leroy Belliot me ha hablado de todo esto de un modo que no me ha gustado. Por otra parte, me ha parecido, así por encima, que está en buenas relaciones con su padre, ¿no? Quizás yo le haya dado a entender con cierta viveza que, acostumbrado a ocuparse de colonos y de metales, subestima el papel de los imponderables, como decía Bismarck. Lo que ante todo hay que evitar es que su padre se presente, principis obsta. Sus amigos se encontrarían en una posición delicada si los pusiera ante el hecho consumado. Mire, dijo bruscamente en tono de franqueza, clavándome sus ojos azules, voy a decirle una cosa que ha de sorprenderle en mí, que tanto aprecio a su padre. Pues bien, precisamente porque la aprecio, los dos somos inseparables arcades ambos, precisamente porque conozco los servicios que puede prestar a su país, los escollos que puede evitarle si continúa al timón, pero por afecto, por altísima estima, por patriotismo, no le daría mi voto. Además, creo habérselo dado a entender, y me pareció percibir en sus ojos el perfil alsirio y severo del Leroy Belliot. En suma, darle mi voto sería, de mi parte, una especie de palinodia. En varias ocasiones, Monsieur de Norpois trató a sus colegas de fósiles. Aparte de otras razones, todo miembro de un club o de una academia gusta de atribuir a sus colegas el tipo de carácter más opuesto al suyo, menos por la utilidad de poder decir, si solo dependiese de mí, que por la satisfacción de presentar el título conseguido por el mismo, como más arduo y halagüeño. Debo decirle, concluyó, que en interés de todos ustedes yo prefiero para su padre una elección triunfal dentro de 10 o 15 años. Palabras que juzgué dictadas, si no por la envidia, al menos por una falta absoluta de disponibilidad y que adquirieron más tarde, a la luz de los hechos mismos, un sentido diferente. ¿No piensa usted hablar en el Institut del precio del pan durante la fronda?, preguntó tímidamente el historiador de la fronda a Monsieur de Norpois. Podría conseguir un éxito notable, lo que quería decir una publicidad extraordinaria, añadió, sonriendo al embajador con una pusilanimidad, pero también con una ternura que le hizo levantar los párpados y dejar al descubierto sus ojos, grandes como un cielo.
Me parecía haber visto aquella mirada, y sin embargo era la primera vez que veía al historiador. De pronto recordé. Había visto aquella misma mirada en los ojos de un médico brasileño que pretendía curar ahogos como los que yo sufría mediante absurdas inhalaciones de esencias vegetales. Cuando, para que se ocupase más de mí, le dije que conocía al profesor Cottard, me había respondido como si fuera en interés de Cottard: ahí tiene un tratamiento que, si usted le hablase de él, le proporcionaría materia para una ponencia clamorosa en la Academia de Medicina. No se había atrevido a insistir, pero me había mirado con el mismo aire de interrogación tímida, interesada y suplicante que yo acababa de admirar en el historiador de la Fronda. Cierto que aquellos dos hombres no se conocían y apenas se parecían, pero las leyes psicológicas tienen, como las leyes físicas, una cierta generalidad, y si las condiciones necesarias son las mismas, una misma mirada ilumina a animales humanos diferentes, como un mismo cielo matinal, lugares de la tierra situados muy lejos uno de otro y que jamás se han visto. No oí la respuesta del embajador porque todo el mundo se había acercado, con cierto barullo, a Madame de Villeparisis para verla pintar. ¿Sabe de quién estamos hablando, Bassi?, dijo la duquesa a su marido. Claro, no es difícil adivinarlo, dijo el duque. Desde luego, no es lo que se dice una actriz de raza. Nunca, continuó Madame de Guermantes, dirigiéndose a Monsieur d'Agincourt, podría imaginar usted nada más ridículo. Era incluso drolático, interrumpió Monsieur de Guermantes, cuyo extraño vocabulario permitía un tiempo a la gente de mundo decir que no era un tonto y a la gente de letra tenerlos por el peor de los imbéciles. No puedo comprender, prosiguió la duquesa, cómo ha podido Robert enamorarse de ella. Ya sé que esas cosas no deben discutirse nunca, añadió con un gracioso mohín de filosofía y de sentimental desencantada. Sé que cualquiera puede amar a cualquiera, y agregó, porque si aún se burlaba de la literatura, esta, quizás por la vulgarización de los periódicos o a través de ciertas conversaciones, se había infiltrado un tanto en ella. Eso es incluso lo que tiene de bello el amor, porque precisamente es lo que lo vuelve misterioso. ¿Misterioso? Confieso que eso es un poco fuerte para mí, prima, dijo el conde d'Agincourt. Pues sí, es muy misterioso el amor, prosiguió la duquesa con una dulce sonrisa de mujer de mundo amable, pero también con la intransigente convicción de una wagneriana que asegura a un hombre de su ambiente que en la Valquiria no hay ruido. Por otro lado, en el fondo no se sabe por qué una persona ama a otra. Quizás sea por razones totalmente distintas de las que creemos, añadió sonriendo, negando así de improviso con su interpretación la idea que acababa de emitir. Por lo demás, en el fondo nunca se sabe nada, concluyó con aire escéptico y cansado. Es hasta más inteligente, ¿no le parece? Nunca hay que discutir la elección de los amantes. Pero después de haber sentado este principio, lo contradijo inmediatamente, criticando la elección de Saint-Loup. En cualquier caso, me parece asombroso que alguien pueda encontrar seducción en una persona ridícula. Al oír que hablábamos de Saint-Loup y comprender que estaba en París, Bloch se puso a hablar mal de él de un modo tan espantoso que sublevó a todo el mundo. Empezaba a tener odios, y era evidente que no retrocedería ante nada para saciarlo. Habiendo sentado por principio que poseía un alto valor moral y que la especie de gentes que frecuentaba la Boulier, círculo deportivo que le parecía elegante, merecía la cárcel, todos los golpes que podía propinarles les parecían meritorios. En cierta ocasión llegó a hablar incluso de un proceso que quería intentar contra uno de sus amigos de la Boulier. En el curso de ese proceso pensaba declarar en falso y de forma, sin embargo, que el acusado no pudiese demostrar la falsedad. De este modo, Bloch, que por lo demás no puso en práctica su proyecto, pensaba desesperarlo y enloquecerlo más. ¿Qué mal había en ello si el individuo al que quería perjudicar no pensaba más que en el chic, en un hombre de la Boulier? Y dado que contra gentes de esa clase todas las armas están permitidas, sobre todo a un santo como él, Bloch. Sin embargo, piensen en Swann, objetó Monsieur d'Agincourt, que por fin
Había comprendido el sentido de las palabras pronunciadas por su prima y, sorprendido por su justicia, buscaba en su memoria ejemplos de alguien enamorado de una persona que a él no le hubiese gustado. Ah, pero Swann es un caso completamente distinto, protestó la duquesa. Era muy sorprendente, desde luego, porque se trataba de una auténtica imbécil, pero no era ridícula, y ha sido bonita. Farfulló entre dientes Madame de Villeparisis. Ah, ¿no le parecía bonita? Pues sí, tenía cosas encantadoras, unos ojos muy lindos, un pelo precioso. Se vestía y se viste todavía de maravilla. Ahora es inmunda, lo admito, pero fue una persona fascinante. No por eso ha dejado de darme pena que Charles se haya casado con ella, porque hacerlo era totalmente inútil. La duquesa no quería decir nada excepcional, pero Monsieur de Angercourt se echó a reír. Repitió la frase, sea porque la encontrase divertida o simplemente porque le pareciese gentil al que reía, a quien se puso a mirar con expresión mimosa, para añadir el encanto de la dulzura al del ingenio. Continuó, sí, no valía la pena, ¿verdad? Pero al fin y al cabo ella no carecía de encanto, y comprendo perfectamente que alguien la amase, mientras que la señorita de Robert le aseguro que es para morirse de risa. Ya sé que pueden objetarme la vieja cantinela de Augier. ¿Qué importa la frasca con tal de que uno se emborrache? De acuerdo, puede que Robert se haya emborrachado, pero realmente no ha dado prueba de buen gusto eligiendo la frasca. En primer lugar, imagínese que tenía la pretensión de que yo le hiciese poner una escalera en mitad de mi salón. Una bagatela, ¿no les parece? Y me había anunciado que permanecería tendida boca abajo en los escalones. Además, si hubiesen oído ustedes lo que recitaba, solo conozco una escena, pero no creo que se pueda imaginar nada parecido. Se llamaba Les Sept Princes. Les Sept Princes. Oh, uy, qué snobismo, exclamó Monsieur d'Angercourt. Ah, pero espere, conozco la obra entera. El autor se la envió al rey, que no entendió nada y me pidió que se lo explicase. ¿No es por casualidad de Sarpeladán? Preguntó el historiador de la Fronda con intención de sutileza y de actualidad, pero tan bajo que la pregunta pasó inadvertida. Ah, ¿conoce usted Les Sept Princes? Respondió la duquesa a Monsieur d'Angercourt. Mi respeto. Lo que es yo solo conozco a una, pero basta para quitarme la curiosidad de conocer a las otras 6, si todas se parecen a las que he visto. Vaya cernícalo, pensaba yo, irritado por la glacial acogida que la duquesa me había dispensado. Encontraba una especie de áspera satisfacción comprobando su completa incompresión de Maeterlinck. ¿Y por una mujer como esta hago yo tantos kilómetros todas las mañanas? La verdad es que soy muy indulgente. Ahora soy yo el que no querría nada de ella. Estas eran las palabras que me decía a mí mismo. Eran lo contrario de lo que pensaba. Puras palabras de conversación, como las que nos decimos en esos momentos en que, demasiado agitados para permanecer a solas con nosotros mismos, sentimos la necesidad, a falta de otro interlocutor, de dialogar con nosotros, sin ninguna sinceridad, como con un extraño. No puedo darles una idea, prosiguió la duquesa. Era como para retorcerse de risa. No dejamos de hacerlo, incluso demasiado. Aquello a la pequeña no le gustó nada, y en el fondo Robert siempre me ha guardado rencor, cosa que no lo lamento por lo demás, pues si las cosas llegan a salir bien, la señorita tal vez hubiese vuelto, y no sé hasta qué punto le habría gustado eso a Marie Aynard. Así llamaban en la familia a la madre de Robert, Madame de Marsantes, viuda de Dainard de Saint-Luc, para distinguirla de su prima, la princesa de Guermantes-Baviera, otra Marie, a cuyo nombre sus sobrinos, primos y cuñados añadían, para evitar la confusión, bien el nombre de su marido, bien otro de sus propios nombres de pila, lo que daba unas veces Marie Gilbert y otra Marie Heidwig. En primer lugar, la víspera una especie de ensayo que era algo estupendo, prosiguió con ironía Madame de Guermantes. Figúrese que decía una frase, ni eso siquiera, un cuarto de frase, y luego paraba. No decía nada más, y no exagero, durante 5 minutos. Uy, exclamó Monsieur d'Angercourt. Con toda la cortesía del mundo me permití insinuar que aquello tal vez asombraría un poco, y ella me respondió textualmente: siempre hay que recitar algo como si uno mismo lo estuviese componiendo. Si lo piensan un poco, esa respuesta es monumental. Pues yo creía que no decía mal los versos, dijo uno de los dos jóvenes. Ni siquiera sabe lo que son, respondió Madame de Guermantes. Además, no tuve necesidad de oírla.
Me bastó verla bajar con las azucenas. Inmediatamente comprendí que no tenía talento en cuanto vi las azucenas. Todo el mundo se echó a reír. Tía, no me habrá guardado rencor por mi broma del otro día sobre la reina de Suecia. Vengo a pedirle a usted la mano. No, no te guardo rencor, y hasta te concedo el derecho a merendar si tienes hambre. Vamos, señor Balleners, haga usted de señorita, dijo Madame de Villeparisis al archivero, repitiendo una broma consagrada. El señor de Guermantes se incorporó en el sillón en el que se había dejado caer, con el sombrero al lado, sobre la alfombra, y examinó con aire satisfecho las bandejas de petit fours que le presentaban. Con mucho gusto, ahora que empiezo a estar familiarizado con esta noble asamblea, aceptaré un borracho. Parecen excelentes. El señor hace maravillas de su papel de señorita, dijo Monsieur d'Angercourt, que, por espíritu de imitación, repitió la broma de Madame de Villeparisis. El archivero presentó la bandeja de petit fours al historiador de la Fronda. Cumple usted de maravilla sus funciones, dijo éste por timidez e intentando ganarse la simpatía general. Por eso lanzó a hurtadillas una mirada de connivencia a los que ya habían hecho lo mismo que él. Dígame, querida tía, preguntó Monsieur de Guermantes a Madame de Villeparisis, ¿quién es ese señor de bastante buen aspecto que salía cuando yo entraba? Debo de conocerle porque me ha hecho un gran saludo, pero no se lo he devuelto. Ya sabe, estoy reñido con los nombres. Cosa que es muy desagradable, dijo con aire satisfecho. El señor Legrand. Pero si Orián tiene una prima cuya madre, si no me equivoco, se llama Grady, de soltera. Claro, lo sé perfectamente, son los Grady de Le Prévier. No, respondió Madame de Villeparisis, no tienen nada que ver. Estos son simplemente Grady a seca, aunque lo único que desean es serlo de todo lo que tú quieras. Este tiene una hermana que se llama Madame de Campremer. Pero Bassin, si usted sabe de sobra de quién está hablando mi tía, exclamó la duquesa indignada. Es el hermano de esa enorme herbívora a la que tuvo usted la extraña ocurrencia de mandar que fuese a verme el otro día. Se quedó una hora, pensé que iba a volverme loca, pero empecé por creer que era ella quien lo estaba, al ver entrar en mi casa a una persona a la que yo no conocía y que se parecía a una vaca. Verá, Orián, me había preguntado su día de visita. Yo no podía ser tan grosero como para no decírselo, y además, exagere usted, no se parece a una vaca, añadió en tono lastimero, pero no sin lanzar a hurtadillas una mirada risueña a la concurrencia. Sabía que la verba de su mujer tenía necesidad de ser estimulada mediante la contradicción del sentido común que protesta, por ejemplo, cuando se toma una mujer por una vaca. Así era como Madame de Guermantes, empujado sobre su primera imagen, había llegado a menudo a forjar sus ocurrencias más brillantes. Y el duque se ofreció ingenuamente para ayudarla, sin parecerlo, a perfeccionar sus números, como en el vagón de un tren el compadre secreto de un jugador de triles. Reconozco que no parece una vaca, porque parece varias, exclamó Madame de Guermantes. Le juro que me sentía muy apurada viendo aquella manada de vacas que entraba con sombrero en mi salón y que me preguntaba por mi salud. De un lado tenía ganas de responderle, pero manada de vacas, te confundes, no puedes estar en relación conmigo porque eres una manada de vacas. Y por otra parte, después de rebuscar en mi memoria, acabé por creer que tu Campremer de usted era la infanta Dorotea, que había dicho que vendría a casa una vez y que también es bastante bovina, de modo que a punto estuve de llamar Alteza Real y hablar en tercera persona a una manada de vacas. Tiene además el mismo tipo de molleja que la reina de Suecia. Por otro lado, ese ataque a viva fuerza había sido preparado por un tiroteo a distancia, según todas las reglas del arte militar. Desde hacía no sé cuánto tiempo me bombardeaba con sus tarjetas. Las encontraba por todas partes, encima de todos los muebles, como prospectos, y desconocía la finalidad de aquel reclamo. En mi casa, no se veía otra cosa que marqués y marquesa de Campremer, con una dirección que no recuerdo y de la que por otra parte estoy decidida a no servirme nunca. Pero es muy lisonjero parecerse a una reina, dijo el historiador de la Fronda. Oh, Dios mío, en esta época, señor, reyes y reina no son gran cosa, dijo Madame de Guermantes,
porque tenía la pretensión de ser un espíritu libre y moderno, y también para no dar la impresión de hacer caso de las amistades regias que tenía en mucho. Bloch y Monsieur de Norpois, que se habían levantado, se encontraron más cerca de nosotros. «Señor», dijo Madame de Villeparisis, «¿le ha hablado usted del caso Dreyfus?» El señor de Norpois alzó los ojos al cielo, pero sonriendo, como para atestiguar la enormidad de los caprichos a que su Dulcinea le imponía el deber de obedecer. No obstante, habló a Bloch con mucha afabilidad de los años terribles, quizás mortales, que Francia atravesaba. Como esto significaba probablemente que Monsieur de Norpois, a quien Bloch, sin embargo, había declarado que creía en la inocencia de Dreyfus, era ardientemente antidreyfusista. La amabilidad del embajador, la apariencia que tenía de dar la razón a su interlocutor, de no dudar de que fuesen del mismo parecer, de que buscaba su complicidad para atacar al gobierno, halagaban la vanidad de Bloch y excitaban su curiosidad. ¿Cuáles eran los puntos importantes que Monsieur de Norpois no especificaba, pero en los que parecía implícitamente admitir que Bloch y él estaban de acuerdo? ¿Qué opinión tenía, pues, del caso que pudiera unirlos? Bloch estaba tanto más asombrado por el misterioso acuerdo que parecía existir entre él y Monsieur de Norpois, cuanto que ese acuerdo se limitaba exclusivamente a la política, pues Madame de Villeparisis había hablado largo y tendido a Monsieur de Norpois de los trabajos literarios de Bloch. «Usted no pertenece a su tiempo», le dijo a este el antiguo embajador, «y le felicito por ello. No pertenece a este tiempo en que han dejado de existir los estudios desinteresados, en que al público solo se le venden obscenidades o necedades. Esfuerzos como los suyos deberían ser alentados si tuviésemos un gobierno». Bloch se sentía halagado por ser el único en flotar en el naufragio universal, pero también en este punto hubiese agradecido mayor precisión, saber a qué necedades se refería Monsieur de Norpois. Bloch tenía la sensación de trabajar en la misma dirección que muchos otros. No se había creído tan excepcional. Volvió sobre el caso Dreyfus, pero no pudo llegar a discernir la opinión de Monsieur de Norpois. Trató de hacerle hablar de los oficiales cuyos nombres aparecían una y otra vez en los periódicos en aquel momento. Excitaban la curiosidad más que los políticos envueltos en el mismo caso, porque, a diferencia de estos, no eran todavía conocidos, y vestidos de un modo especial, desde el fondo de una vida diferente y de un silencio religiosamente observado, acababan de surgir y de hablar, como Lohengrin, descendiendo de una barquilla tirada por un cisne. Gracias a un abogado nacionalista que conocía, Bloch había podido entrar en varias audiencias del proceso Zola. Llegaba por la mañana para no salir de allí hasta la tarde, con una provisión de sándwiches y una botella de café, como a las oposiciones o a los exámenes de bachillerato. Y como aquel cambio de costumbre despertaban el eretismo nervioso que el café y las emociones del proceso llevaban a su colmo, salía de allí tan enamorado de todo lo que había ocurrido que por la noche, de regreso en casa, sentía la necesidad de volver a sumergirse en el hermoso sueño y corría al encuentro en un restaurante frecuentado por las dos facciones de camaradas con los que volvía a hablar hasta el infinito de lo que había pasado en el día y reparaba con una cena pedida en un tono imperioso que le daba la ilusión de poder, el ayuno y las fatigas de una jornada iniciada tan temprano y en la que no había almorzado. Moviéndose perpetuamente entre los dos planos de la experiencia y de la imaginación, el hombre que ríe profundamente